Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a la Iglesia Betel. A la Iglesia Betel. Bueno, vamos a hablar hoy de la resurrección del Señor. Yo creo que de alguna forma todos estamos expectantes de qué pasó cuando Jesucristo resucitó. Una de las evidencias del cristianismo, de que el cristianismo no es un mito. Desde los tiempos proféticos se hablaba de que venía el Mesías y iba a resucitar de entre los muertos. Y Cristo Jesús cumplió con esa profecía. Él resucitó. Obviamente, cuando hablamos de las evidencias, tiene que haber un contexto histórico. Y dentro de ese contexto histórico están las palabras proféticas que hablaban de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiese resucitado, el cristianismo fuese una religión más común y corriente. La diferenciación que hay entre las religiones, como lo es el budismo, el islam, todas están basadas en principios filosóficos. Pero hay tres religiones que están más basadas, más que en principios filosóficos, están basadas en la personalidad. Está el caso del budismo. Este hombre, Gautama Buda, murió 500 años antes de Jesucristo. Murió, diga conmigo, Buda murió. Y en su libro Theravada dice que él murió de manera total. Él no murió para resucitar. Buda murió y listo, y se acabó Buda. Diga, Buda se acabó. Al final de su recorrido sobre esta tierra, un hombre común y silvestre, estoy hablando de una de las tres religiones, por nombrar alguna, al final de su vida Buda dijo que no sabía si Dios existía. ¿Usted sabía eso? Que Buda dijo eso. Entonces los que creen en Buda tienen que escuchar del mismo Buda que él no estaba seguro si Dios existía. ¿Qué le parece? ¿Usted seguiría a una persona así? Es asombroso, es extraño que en el mundo se diga que todas las religiones nos llevan a Dios. Pues no, todas las religiones no nos llevan a Dios. Buda no nos lleva a Dios, ni lleva a Dios a los que lo siguen, porque el mismo Buda dijo que él no estaba seguro si Dios existía o no al final de su vida. Eso está escrito, eso lo saben los que lo siguen. ¿Qué le parece? El judaísmo. El padre del judaísmo fue Abraham, o es Abraham. Los que quisieron creer en Abraham como Dios, el judaísmo. Eso es 2000 años antes de Jesucristo. Y en ninguna parte vemos que Abraham resucita o revive. Como un hombre normal y corriente, murió. Diga, Abraham murió. Buda murió. La otra religión basada en la personalidad, además de la filosofía humana, es el Islam, que está fundamentada en Mahoma. Murió el año 32 antes de Jesucristo en la ciudad de Medina. Y aún hoy va gente a su tumba, pero porque saben que ahí están los huesos de Mahoma. Diga conmigo, Mahoma murió, Buda murió, Abraham murió. Ninguno de estos tres hombres comunes y silvestres sobre la tierra, que fueron de los que más impactaron a la sociedad, estos tres hombres, aparte de Jesucristo, que es el mayor de todos, sabemos que no tiene comparación, estos tres hombres fueron de los que más impactaron a la sociedad. A las sociedades todavía hoy hay religiones basadas en ello, el Islam, que impactan tanto al mundo que hay más musulmanes que cristianos en el mundo. ¿Usted sabía eso? Hay muchos más musulmanes en el mundo que cristianos. ¿Qué le parece? A veces pensamos que el cristianismo es la religión con más adeptos en el planeta. Somos mayoría, pues no. Los musulmanes son mayoría a nivel de adeptos. Ninguno de ellos se atrevió a decir, diga conmigo, ninguno de ellos se atrevió a decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo lo dijo un hombre, Jesucristo. Jesucristo.
en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 1 en adelante, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones vestidos con vestiduras resplandecientes. Yo no sé, pero si a usted le pasa eso, ¿usted no se asusta? En esta sociedad usted pega la carrera y usted dice, me van a atracar. Uno se imagina todo esto. Usted cuando lea la Escritura, usted tiene que imaginársela, tiene que vivirla. No sea tan textual, vívala. ¿Verdad que sí? ¿Cómo lo hubiese vivido usted si se le paran dos varones resplandecientes al lado? Y como tuvieron temor, pero no un temor de miedo, un temor reverente, esas mujeres discernían que era angelical lo que estaba allí. Y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¡Wow! ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Nosotros podemos llegar a creer que Dios no puede hacer lo que sea con cualquiera de nosotros y con nuestro país cuando Él resucitó de entre los muertos. Es que creemos que no le puede dar vida a lo que está muerto. Es que nos cuesta de verdad terminar de creer lo que Él va a hacer aquí en Venezuela. Y voy a darle duro con respecto a Venezuela. Tengo eso en mi boca y en mi corazón. No sé usted. ¿Sí o no? Pregúntale al lado, ¿qué es lo que más te duele a ti ahorita en este momento? Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesucristo es el hecho más trascendental de la historia de la humanidad. Marcó un antes y un después de su vida, su muerte y su resurrección en toda la raza humana. Cuando Cristo muere, suceden varios acontecimientos sobrenaturales en el mismo momento de su muerte. Uno de ellos es que el velo del templo fue rasgado en dos. Y cuando el velo del templo se rasgó en dos, es una analogía que tipifica la relación que ahora va a tener el hombre con el Señor. Antes, los únicos que podían entrar al lugar santísimo eran los sacerdotes de la ley. Después que Cristo muere y se rasga el velo, se muestra para el hombre que nosotros no necesitamos ir al lugar santísimo. Cristo mismo abrió el velo diciendo, ustedes pueden llegar por medio de mí al Padre. Yo quiero que entendamos esto. Cuando usted nació de nuevo, cuando usted y yo llegamos a Cristo, ¿por qué pudimos ver algo que no veíamos antes? ¿Cuántos llegaron a Cristo aquí? ¿Sabe por qué pregunto eso? Porque hay gente que cree que siempre estuvo en Cristo. Es importante saberlo. ¿Cuántos saben que llegaron a Cristo? Es muy diferente a pensar que siempre he estado en Cristo. Un día llegamos a Cristo. ¿Qué pasó ese día? El día que llegamos a Cristo, el velo se rasgó. Y lo que para nosotros era secreto, ahora no es secreto. Estamos en la presencia del Padre. Esa es la gran diferencia. Cristo murió para que usted y yo tengamos vida con el Padre. Lo otro que sucedió en la muerte de Cristo es que hubo un gran terremoto. Y dice la Escritura que no quedó piedra sobre piedra. Y así pasó con nuestra vida. Hubo un gran terremoto y no quedó piedra sobre piedra. Sino que de la ruina Dios empezó a reconstruirlo todo. Y la Escritura también narra que muchos de los que habían dormido, que es lo mismo que haber muerto, resucitaron en ese tiempo. ¿Usted había leído esa parte, esa porción de la Escritura? En el momento que Cristo muere, muchos de los que habían dormido, habían muerto, resucitaron. Como manifestación de que la muerte de Jesús tenía como propósito nuestra resurrección.
esos que resucitaron eran un remanente, un mostrario de lo que Jesús iba a hacer con la humanidad hasta el nuevo día de su venida. Eso se llama el poder de la resurrección. En el tiempo de Jesús hubo, y antes de Jesús hubo varios imperios. El imperio babilónico fue de 600 años de Jesús. El imperio medo-persa, quien lo gobernó fue Alejandro Magno. Y luego se levantó el imperio romano, uno de los imperios más poderosos que ha habido sobre la tierra, y también fue uno de los más sanguinarios y más difíciles. Todos los otros imperios fueron conquistados a punta de espada y de guerra. Pero el imperio romano lo conquistó Jesús con 12 pescadores que se convirtieron en él. Y que el pueblo supo que él había resucitado. Una vez que Jesucristo resucitó, empezaron a conquistar al pueblo romano. Y él conquistó a todo un imperio con 12 hombres. Primera de Corintios 15. Mire cómo dice la Escritura. Y esta porción es tremenda. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Mire la hipótesis que hace aquí. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si tu familia no puede resucitar, tampoco Cristo resucitó. Si esa enfermedad que tienes no se te puede quitar en el nombre de Jesús, tampoco Cristo resucitó. Si Dios no puede levantar a Venezuela y hacerla resucitar, tampoco Cristo resucitó. Entonces dime algo, ¿va o no a levantarse Venezuela? Porque déjame decirte, Cristo resucitó y la tumba está vacía. Está vacía. Vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra confianza. La palabra resurrección significa volver a levantarse de entre los muertos. Dígale que tiene al lado, volver a levantarse, dígaselo que tiene al lado. Volver a levantarse de entre los muertos. De entre los muertos. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8, 9 y 10, dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Diga conmigo, la resurrección tiene un poder especial. Tiene un poder especial. Hechos 4:33 dice, Hechos 4:33, ¿lo tienen? Búsquenlo en su Biblia. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El poder de la resurrección tiene la capacidad de liberar territorios. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él caminó bajo el poder. Cuando estuvo vivo aquí en la tierra, Él caminó bajo la autoridad que tenía sobre la vida y sobre la muerte. Los apóstoles predicaban el evangelio según la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Jesús vino a enseñar, vino a predicar, vino a sanar y vino a echar fuera demonios. ¿Se recuerdan? Predicaba, enseñaba y echaba fuera. ¿Se acuerdan que eso era lo que hacía? ¿Cómo lo hacía? ¿Qué hacía? Predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, el poder que se movió en Jesús estaba relacionado con el poder que Dios le dio a él sobre la vida y sobre la muerte. Cuando él le dice a Lázaro, Lázaro, ven, sal fuera, y Lázaro resucita, eso muestra el poder de Jesucristo sobre la vida y sobre la muerte. Pero usted nota cómo
los apóstoles no predicaban sobre la resurrección de Lázaro. Era muy diferente. Fue muy diferente la resurrección de Jesucristo a la resurrección de Lázaro. Hay una gran diferencia. Cuando Lázaro muere, muere un hombre lleno de pecados, de debilidades, que quizás mentía, quizás le daba molestia o rabia, muchas cosas, como un hombre normal, lleno de pecados. Cuando Lázaro muere, escuche bien, un hombre común y silvestre muere con algunas malas intenciones, como todos los hombres, con inclinaciones a pecados específicos. Y cuando Lázaro resucita el mismo hombre. Murió con pecados y resucita con los mismos pecados. Cuando Cristo muere, que lleva el pecado completo de la humanidad, Cristo lleva la fornicación encima, el adulterio, el asesinato encima. Él bebió de esa copa. Cuando Cristo muere, muere con todos los pecados del mundo. Pero cuando resucita y sale a la luz, sale santo, sin pecado encima, y nos libera a nosotros de todo pecado. La resurrección de Jesús. Y a partir de ese momento, a partir de Cristo resucitado, ya el poder que se manifestaba en Jesús y se manifestaba en los apóstoles, no era solamente el poder sobre la vida y sobre la muerte, era el poder de la resurrección. Y ese poder de la resurrección es el que hoy nos permite ser lavados por la sangre de Cristo y ser eliminado de nuestras vidas todo pecado, porque Cristo así lo hizo. Murió, resucitó y salió sin pecado. Nosotros morimos, resucitamos y salimos sin pecado. Venezuela está pasando por un proceso, y yo discernía esto, donde ha venido caminando la iglesia hacia Venezuela en el poder de la vida y de la muerte. Hemos orado por restauración y mucha gente se ha restaurado, ¿no es así? Hemos orado por algunas transformaciones y muchas cosas se han transformado. Usted es una muestra de la transformación de Dios en esta tierra, ¿o no es así? Pero ahora viene una etapa para nosotros los venezolanos, que es la etapa donde se va a mover el poder de la resurrección. Venezuela tiene que morir para resucitar en el nombre de Jesús sin pecado. Se muere para vida. Dígale que tiene al lado, se va a morir para vida. Todo lo que significa expansión del reino necesita de poder. Todo lo que es expansión del reino necesita de poder. No hay manera de expandir el reino de Dios. No hay manera de que en Venezuela se expanda el reino de Dios. No hay manera de que en Venezuela haya una vida nueva. No hay manera de que la familia se restaure. No hay manera de que se sanen las enfermedades. Porque nosotros no estamos caminando en lo sobrenatural. Estamos caminando en lo natural, perdón. Estamos caminando en lo sobrenatural. Y todo lo que es sobrenatural amerita un poder invisible. No se trata de filosofía, de conocimiento. Se trata de algo que no vemos, intangible, invisible, que produce un cambio sobrenatural, visible, tangible. ¿Cuántos entienden esto? Las iglesias, muchas iglesias caminan en un poder natural. Lamentablemente en Venezuela y en el mundo se camina mucho en poderes naturales. Y son esas iglesias que se llenan de gente, o son esos lugares cristianos que se llenan de gente, donde no hay milagros, no hay transformación, no hay sanidades, no hay gente que sea arrancada de las drogas, no hay gente que sea arrancada de las garras de la fornicación, de la idolatría. Simplemente van a las iglesias y manifiestan un poder natural, es decir, el deseo de estar juntos para levantar las manos y cantarle al Señor, pero no hay el poder sobrenatural. Nosotros tenemos que caminar en el poder de la resurrección, el poder sobrenatural, donde Venezuela a través de la oración es arrancada de las garras de las drogas, es arrancada de las garras de la fornicación, es arrancada de las garras del adulterio, es arrancada de las garras de la violencia por el poder de la resurrección.
Cuando Juan el Bautista estuvo en esta tierra, dice que él vino a preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos recuerdan esto? Nunca hizo un milagro Juan el Bautista. Usted no ve un milagro que haya hecho Juan el Bautista. Porque él estaba esperando al Mesías. Y el Mesías, después que ellos pudieran reconocer que era Dios, Juan el Bautista y sus seguidores, él sabía que el Mesías iba a morir y resucitar. Y que el poder para nosotros los hombres de hacer milagros, prodigios y señales venía después de la resurrección de Jesucristo. Usted y yo, cuando nacimos de nuevo, escuche bien, cuando nacimos de nuevo, una vez que nacimos de nuevo, y es mejor que lo crea porque es así, una vez que tú y yo nacimos de nuevo, el poder de lo sobrenatural entró en nosotros. El asunto está que unos lo usan y lo ponen en práctica y otros no. ¿Quiénes han puesto en práctica este poder? ¿Quiénes lo van a poner en práctica a partir de ahora? Yo le pido al Señor que dé discernimiento en esta hora. Y eso es la proclamación del reino con demostración. Proclamación del reino con demostración. Dígale que tiene al lado. Si el reino no es demostrado, además de ser proclamado, no hay nada sobrenatural. Si Venezuela no es restaurada y levantada de lo que está viviendo por el poder del Espíritu Santo, vana es nuestra predicación. ¿Qué le parece lo dedicado que estoy diciendo? ¿Cuántos han creído que Dios va a levantar a nuestro país? Si no se levanta, vana es nuestra predicación. Si no se levanta, no hay poder en la iglesia. Si no se levanta, la iglesia está mintiendo. La iglesia no está caminando en lo sobrenatural, está caminando en lo natural. Dígame usted ahora, ¿usted cree que Dios se va a negar a sí mismo? ¿Usted cree que Dios va a decir a sí mismo, no, yo mejor no hago esto, aunque la iglesia está clamando? ¿Usted cree que el Señor no va a hacer lo que tiene que hacer con nuestro país cuando no hay iglesia clamando lo sobrenatural, que cree que hay un poder especial y que tenemos el poder de la restauración sobre nuestra nación? Tienes que tener la certeza, porque el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos está levantando a nuestro país. Vas a pegar un grito de victoria. Proclama la victoria del Señor. Cristo ha resucitado. La tumba está vacía. Venezuela va a resucitar. La tumba también estará vacía. Cuando Cristo estaba en la cruz muriendo, se burlaban de él, decían que era lo peor, que no tenía autoridad. Pero después que se burlaron de él, después que le pusieron hiel en la boca, él murió y resucitó. Todo lo que va a nacer con poder en Dios, primero sufre ignominia, burla, vejación, humillación. Todo lo que va a nacer en poder de lo sobrenatural, primero sufre rechazo. Si estás viviendo rechazo, algo poderoso va a ser Dios. Todo lo que va a nacer en poder primero sufre el dolor. Yo le pido a Dios que te muestre tu situación para que veas que estás a punto de salir de ella. Todo lo que viene con el poder y la gloria de Dios primero es humillado, primero es golpeado, primero es vejado. Pero si permanece, diga conmigo, si permanece, si permanece. Escuche bien, si permanece, y aquí viene la otra parte, y perdona. En la cruz, Jesús dijo al final, Padre, perdónalos,
que no saben lo que hacen. Yo digo que fue la última tentación que le puso el diablo. ¿Quién sabe qué le quiso susurrar al oído y el Señor nos perdonó nuevamente? Si en medio de ese sufrimiento, abandono, tristeza, vejación, incomprensión, tú no perdonas, no puedes ver la gloria de Dios. No la puedes ver. Pero si tú perdonas y también te sabes perdonado, porque déjeme decirle, Cristo sabía que iba con todo el pecado del mundo a bajar al infierno. Él lo sabía, pero Él también sabía que iba a resucitar al tercer día y iba a estar sentado a la derecha de Él. Di conmigo, me tengo que perdonar también. Y tengo que creer donde Dios me va a colocar. Se tiene que perdonar Venezuela también. Dígalo, se tiene que perdonar Venezuela. Y tiene que saber dónde Dios la va a colocar. Venezuela tiene que perdonar a sus hermanos de aquí y a los hermanos de afuera. Vamos a tener que perdonar mucho para poder ver la gloria de Dios sobre nuestra nación. Pero antes de que Dios restaure tu familia, vas a ser humillado, humillada. Antes de que la gente te crea que ya hay cambios en ti, serás humillado y humillada. Porque para que la gloria de Dios se manifieste, tú vas a tener que morir a tu yo. Tienes que morir a tu yo. Y para morir a tu yo, la única forma es la humillación. Pero después de que hay humillación, después de que uno deja atrás todo lo que a uno le hicieron, uno se levanta. El poder de la resurrección lo levanta a uno con tal autoridad que los demonios tienen que huir. Las potestades tienen que callarse. Y el mismo Jesús te coloca en un pedestal que aquí al cual he levantado con mi poder y mi gloria, porque ha imitado mi vida, mi muerte y mi resurrección. Dios está levantando una generación que rompa los límites. No solo de proclamar, sino de cruzar la línea entre lo natural y lo sobrenatural. Ustedes jóvenes y los no tan jóvenes, Dios está llamando a esta generación a romper la barrera de lo natural. Rompa la barrera de lo natural. No viva en lo natural. Deje de vivir solamente de domingo en domingo, escuchando la palabra, viniendo, alabando y se va para su casa. Entienda que usted puede mover los cimientos de toda su familia al punto de que se rasgue el velo, se rompan todas las piedras y resuciten tus familiares. ¿Cuántos cambios hubiesen aquí si todo lo que estamos hablando aquí lo entendiéramos y lo practicáramos? No cabría la gente, habría colas allá afuera para entrar aquí. Porque el gozo sería tan grande y el poder de la resurrección tan fuerte en nosotros, y lo viéramos a cada instante de una manera tan poderosa y tan manifestada, que no pararíamos de la alegría de predicar el evangelio, de ver lo que Dios está haciendo. El tiempo no nos alcanzaría para ir a predicarle a tanta gente. No nos alcanzarían las horas y los minutos para querer estar con los inconversos, para darles testimonio. Venezuela, tenemos que salir del egoísmo y de centrarnos tanto en nuestros dolores. Iglesia, ¿cuántos entienden esto? Cristo fue a la cruz pensando en nosotros. Nosotros vamos a ir a la cruz pensando ¿en quién? ¿En nosotros o en los que necesitan? Es difícil transformar y mover la fibra humana de la carne. Pero ¿sabe qué? Si yo creyera que lo estoy haciendo con mi fuerza, yo ya habría muerto. Así que de Él es la victoria, de Él es la victoria sobre usted. De Él es la victoria sobre nosotros. De Él es la victoria sobre esta iglesia. De Él es la victoria sobre Venezuela. Y su gloria Él no la comparte con nadie. El Señor va a transformar nuestro país siempre y cuando nosotros podamos creer con todo nuestro corazón que es un asunto de fe en la resurrección. Hoy se celebra o se conmemora
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en Venezuela y en muchas partes del mundo. Muchos están hablando de la película, de cuando Él muere, lo crucifican, resucita, pero muchísimos no están discerniendo el poder de la resurrección. Porque para discernir el poder de la resurrección hay que haber nacido de nuevo. Hay que haber resucitado espiritualmente. Yo no sé usted, ¿y usted? Yo no escuché las voces de gente eterna. Yo escuché las voces de gente terrenal. La gente eterna dice un amén diferente. Dice un amén poderoso. Se escucha en el cielo. ¿Por qué se limita? Ya va. No se limite, Dios mío. Y no estamos buscando emociones aquí. Yo no necesito que usted pegue gritos para yo saber o para nosotros saber que usted está lleno del Espíritu. Pero no se limite. No limite su cuerpo mortal a manifestar gloria por lo sobrenatural. No limite su corazón, no limite su fe. No lo limite. No espere el día de la victoria para pegar gritos y saltos en la avenida. Ya está la victoria aquí en medio de nuestro país. Ya está en este lugar. Ya está aquí la gloria de Venezuela. Cristo resucitó. Ese es tu mejor aplauso para el Señor. Así vas a celebrar en la calle. Así vas a celebrar que el Señor está sanando a Venezuela. Que el Señor va a sanar a nuestro país. Que el Evangelio va a correr por todos lados. Va a correr por el gobierno, por la Asamblea Nacional, por todos lados. Que su palabra va a correr y va a sanar. Cristo resucitado está escuchando este aplauso y esta oración. Aquí se mueve lo sobrenatural. Gloria a Jesús. Para terminar, les dejo esta revelación de la palabra. Cuando Cristo predicó, sanó, libertó, después que Él hizo todas esas maravillas, ¿sabe cómo quedó todo? Quedó peor. Quedó peor. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no había todavía muerto, no había resucitado. Y cuando Él predicó, sanó, liberó, Él estaba haciendo la guerra aquí contra los demonios terrestres aquí que estaban en esta parte del área celestial aquí. Pero cuando Él murió y resucitó, la guerra empezó a ser en el aire, guerras territoriales. Cuando Él, después que Él hizo milagros aquí en la tierra, los demonios territoriales seguían dominando la mente de los hombres. Si algo necesitamos en nuestra nación es que los demonios territoriales que quieren gobernar el ambiente espiritual, las esferas espirituales sean derribadas. Pero eso no se hace simplemente reprendiendo demonios, se hace intercediendo espiritualmente en las regiones celestes y sacando esas entidades demoníacas como lo hicimos en la vigilia, los que estuvimos aquí. ¿Cuántos estuvieron en la vigilia? ¿Cuántos se perdieron de la vigilia? Levante la mano. Arrepiéntase, llore, con lágrimas, llore. No le cuente lo que pasó con los ángeles, no le cuente. Yo no sé, pero yo quiero saber cuántos van a estar en la próxima vigilia. Tenemos que seguir peleando y ganando territorios en las esferas celestiales. Cuando Jesús murió y resucitó, empezaron a cambiar las cosas. En Venezuela hace falta. Está muy bien reprender demonios, echar fuera demonios de la gente, pero hace falta que nosotros entendamos que la guerra es en los aires. En los aires. En los aires es que echamos fuera ese pocotón de brujería. Es que echamos fuera ese pocotón de babalao. Es que echamos fuera todos esos demonios territoriales. ¿Ustedes no han visto cómo han retrocedido aquí en el municipio? ¿Sabe por qué? Porque hay una iglesia orando y ellos saben que estamos clamando. Ellos saben que estamos clamando y estamos estorbando la obra del diablo.
Ellos saben que los ángeles de Dios se están posicionando, que si Cristo murió y resucitó, Venezuela va a levantarse de la muerte a la vida. Y ellos mismos le dicen a sus demonios: hay una iglesia orando, tenemos que irnos de aquí, porque ya no están peleando abajo, están peleando arriba. Vamos a quitarnos, que la sangre del Cordero está dando vuelta en el ambiente espiritual. Están abriendo los ojos. Cuidado, vámonos de aquí. Abre los ojos, iglesia, que tenemos la guerra ganada. ¡Arriba! Quédate de pie para terminar. Antiguamente los guerreros, los gladiadores, los paladines, cuando salían a los territorios a pelear un ejército contra otro, así como nosotros estamos peleando espiritualmente, un ejército, el ejército de la luz contra el ejército de las tinieblas en los lugares celestiales. Cuando un paladín ganaba la guerra, el cuerpo de quien había ganado, y tenía que decir Telios. Telios significa consumado es. Muchos creen que Cristo en la cruz, cuando está muriendo ya, y dice tetelestai, significa consumado es también, como Telios. Creen, pobrecito, se murió. Cristo dijo: he ganado, lo derroté, tetelestai, consumado es. Diga conmigo: tetelestai, tetelestai, Venezuela, consumado es. Gracias por disfrutar este mensaje junto a nosotros, impartido por nuestro pastor principal, Alejandro Beck. Ven con tu familia y conéctate al gran desafío. Síguenos en las redes sociales como IBCD Oficial y en la web como betel.com.be. Te esperamos.